¿Es posible derrotar una inflación de más del 200% y al mismo tiempo poner en riesgo una parte importante de la industria de un país? Esa es, probablemente, la gran pregunta que hoy divide a economistas, empresarios e inversores de todo el mundo. Porque lo que está ocurriendo en Argentina es uno de los experimentos económicos más radicales de las últimas décadas. Después de apenas un año y medio de gobierno de Javier Milei, el país muestra dos realidades que parecen completamente opuestas. Por un lado, la inflación, que durante años fue el mayor problema de la economía argentina, ha caído con una velocidad que pocos analistas consideraban posible. Las agencias internacionales de calificación han mejorado la percepción del riesgo del país. Los mercados vuelven a mirar a Argentina con un interés que no existía desde hace mucho tiempo. Pero, al mismo tiempo, cientos de fábricas han cerrado. La informalidad laboral alcanza niveles históricamente elevados, y una parte del tejido industrial argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Milei está salvando la economía argentina o simplemente está cambiando un problema por otro? Hoy, en Ajedrez del Capital, vamos a analizar este caso con datos, contexto y sin caer en posiciones ideológicas. Veremos por qué la inflación cayó tan rápidamente. ¿Cómo mejoró la confianza de los mercados? ¿Qué está ocurriendo realmente con la industria argentina? ¿Y por qué las próximas elecciones podrían definir el rumbo económico del país durante muchos años? Porque, como veremos a lo largo de este análisis, controlar la inflación puede ser mucho más difícil de lo que parece. Pero reconstruir una industria también, y pocas economías reflejan hoy ese dilema mejor que Argentina. Para comprender lo que sucede actualmente, debemos retroceder algunos años. Durante décadas, Argentina convivió con un problema que terminó convirtiéndose casi en una característica permanente de su economía: inflación elevada, déficits fiscales recurrentes, crisis cambiarias y una pérdida constante de confianza en el peso argentino. Cada vez que el gasto público aumentaba mucho más rápido que los ingresos del Estado, los distintos gobiernos recurrían, en mayor o menor medida, a la emisión monetaria para financiar ese desequilibrio. Y aquí conviene recordar un principio económico muy conocido. Cuando la cantidad de dinero crece mucho más rápido que la producción de bienes y servicios, el poder adquisitivo de la moneda tiende a deteriorarse. En otras palabras, se necesitan cada vez más pesos para comprar exactamente lo mismo. Durante los gobiernos kirchneristas y posteriormente bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta dinámica se fue intensificando. El Estado mantenía amplios subsidios sobre sectores estratégicos: electricidad, gas, combustibles, transporte público, agua. Además, muchas industrias nacionales estaban protegidas mediante aranceles y restricciones a las importaciones. El objetivo era relativamente claro: mantener el empleo, reducir el impacto del aumento del costo de vida y proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera. Sin embargo, todo eso tenía un coste muy elevado. Los subsidios aumentaban el gasto público, las restricciones comerciales reducían la competencia, las reservas internacionales seguían disminuyendo y los inversores mostraban cada vez menos confianza en la economía argentina. El resultado terminó siendo evidente. A finales de 2023, la inflación anual superaba ampliamente el 200%. El peso argentino había perdido gran parte de su valor y para millones de ciudadanos planificar cualquier gasto a medio plazo se había convertido en una tarea casi imposible. Fue precisamente en ese escenario cuando Javier Milei llegó a la presidencia, pero su campaña tenía una particularidad. Mientras la mayoría de los candidatos prometen beneficios inmediatos, Milei hizo exactamente lo contrario. Advirtió que el ajuste sería duro, que habría sacrificios y que la economía necesitaba atravesar una etapa muy difícil antes de poder estabilizarse. En otras palabras, prometió aplicar un tratamiento de choque. Y eso fue exactamente lo que comenzó a hacer tras asumir el poder. Ahora bien, ¿funcionó esa estrategia? Si observamos únicamente algunos indicadores macroeconómicos, la respuesta parece ser afirmativa. La inflación anual cayó desde niveles superiores al 200% hasta situarse alrededor del 30%. La inflación mensual descendió a cifras que durante años parecían impensables para la economía argentina. Para un país acostumbrado a convivir con aumentos permanentes de precios, se trata de un cambio extraordinario. ¿Y cómo logró el gobierno esa reducción? Principalmente mediante una combinación de medidas que rompían completamente con la estrategia de las administraciones anteriores. Reducción del gasto público, disminución de la emisión monetaria.
búsqueda del equilibrio fiscal, recorte de subsidios y una señal muy clara hacia los mercados internacionales de que Argentina intentaría recuperar disciplina presupuestaria. Desde la perspectiva de muchos inversores, ese mensaje tuvo un efecto inmediato. Las principales agencias internacionales de calificación comenzaron a revisar su percepción sobre el riesgo argentino. Firmas como Fitch Ratings y Standard & Poor's mejoraron la perspectiva crediticia del país. Puede parecer un detalle técnico, pero tiene consecuencias muy importantes. Cuando un país mejora su calificación crediticia, los inversores perciben un riesgo menor. Y cuando el riesgo disminuye, resulta más fácil atraer capital. Las empresas pueden acceder a financiación en mejores condiciones. Y, con el tiempo, el propio Estado también puede reducir el coste de endeudarse. Al mismo tiempo, varios organismos internacionales comenzaron a proyectar una recuperación gradual de la actividad económica durante los próximos años. Según esa visión, el crecimiento ya no dependería principalmente del gasto público, sino de una economía considerada más estable y con mayor confianza por parte del sector privado. Hasta aquí, los defensores de Milei consideran que el plan está funcionando. Argumentan que, por primera vez en muchos años, Argentina está atacando las causas estructurales de la inflación y no simplemente sus consecuencias. Pero aquí aparece la otra cara de la moneda. Porque una economía no puede evaluarse únicamente observando la inflación. También importa cuánto produce, cuántos empleos genera, cuántas empresas permanecen abiertas y cuál es la capacidad del país para crear riqueza de forma sostenida. Y es precisamente en ese punto donde comienzan las mayores dudas sobre el modelo actual. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue reducir de forma muy significativa los subsidios estatales, electricidad, gas, combustibles, agua. Los costes aumentaron rápidamente tanto para los hogares como para las empresas. Al mismo tiempo, Argentina inició una apertura comercial mucho más amplia que en años anteriores. En términos prácticos, las empresas nacionales comenzaron a competir con productos importados en condiciones mucho más exigentes. Y aquí aparece un concepto muy importante. Durante décadas, una parte de la industria argentina sobrevivió gracias a elevados niveles de protección frente a la competencia internacional. Cuando esa protección desaparece en muy poco tiempo, las empresas deben competir inmediatamente con fabricantes de países que muchas veces producen con costes mucho menores. Y no todas consiguen adaptarse con la misma rapidez. Precisamente ahí comienza uno de los debates económicos más intensos que vive hoy Argentina. Porque mientras unos consideran que esa transformación era inevitable, otros advierten que el coste sobre la estructura industrial podría ser mucho mayor de lo que inicialmente se esperaba. Y es precisamente aquí donde aparecen las cifras que más preocupan a quienes critican el rumbo económico del gobierno. Según distintos informes industriales, más de 200 fábricas, especialmente del sector del calzado y de la manufactura tradicional, han cesado sus actividades o han reducido significativamente su producción. Algunas empresas históricas decidieron trasladar parte de sus operaciones al extranjero. Otras simplemente dejaron de producir. Un caso especialmente simbólico fue el de FATE, uno de los mayores fabricantes de neumáticos de Argentina. La compañía enfrentó una fuerte caída de la demanda y redujo considerablemente su actividad industrial. Al mismo tiempo, la paralización de numerosas obras públicas afectó directamente al sector de la construcción. Miles de trabajadores perdieron su empleo y numerosas pequeñas empresas vinculadas a la infraestructura dejaron de recibir contratos estatales. Otro dato refleja con claridad la magnitud del desafío. La informalidad laboral ya alcanza aproximadamente el 44%. Eso significa que millones de argentinos trabajan sin contrato formal, sin estabilidad laboral y, en muchos casos, con menores ingresos y menos protección social. El desempleo oficial ronda el 7%. Sin embargo, varios economistas advierten que esta cifra no refleja completamente el crecimiento del subempleo ni el aumento de la precariedad laboral. Y aquí es donde el debate se vuelve mucho más complejo, porque ambos lados presentan argumentos que merecen ser analizados. Quienes apoyan las reformas de Milei sostienen que este proceso era inevitable. Según esta visión, durante muchos años sobrevivieron empresas que solo podían mantenerse gracias a subsidios, barreras comerciales y protección estatal. Una vez eliminadas esas ayudas, las compañías menos competitivas terminan desapareciendo. Pero, al mismo tiempo, surgen nuevas oportunidades para empresas más eficientes, capaces de competir en un mercado abierto. Desde esta perspectiva, el dolor actual sería el precio de construir una economía más sólida y productiva en el futuro. Sin embargo, los críticos responden con una preocupación diferente. Advierten que una desindustrialización acelerada
puede destruir capacidades productivas que tardaron décadas en desarrollarse. Cerrar una fábrica puede llevar apenas unos meses, pero reconstruir una cadena industrial completa puede requerir muchos años de inversión, formación de trabajadores e innovación tecnológica. Y esa diferencia es fundamental, porque una economía no solo necesita estabilidad monetaria, también necesita producir, exportar, innovar y generar empleo de calidad. El debate tampoco termina ahí. Otro de los temas más controvertidos ha sido el ajuste aplicado sobre el gasto público en áreas como educación y salud. Durante los primeros meses del gobierno se produjeron importantes recortes presupuestarios. Posteriormente, parte de esas reducciones fueron modificadas tras decisiones del Congreso. Aún así, la discusión continúa abierta. Para quienes defienden la austeridad, ningún sector puede quedar excluido del esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas. En cambio, quienes critican esa estrategia sostienen que educación, ciencia y salud no representan simplemente un gasto. Son inversiones que determinan la productividad, la innovación y el crecimiento económico de las próximas décadas. Y esa es una discusión que hoy no solo existe en Argentina, también forma parte del debate económico en numerosos países del mundo. Ahora bien, como si los desafíos económicos no fueran suficientes, también aparecieron dificultades en el terreno político. Uno de los episodios más comentados fue el denominado CryptoGate. El presidente Javier Milei recibió fuertes críticas tras promocionar un proyecto relacionado con activos digitales que posteriormente generó una gran controversia. El episodio dio lugar a investigaciones y provocó un intenso debate político. Es importante hacer una precisión. Hasta el momento, el caso continúa siendo objeto de investigaciones y no existe una resolución judicial definitiva que establezca responsabilidades. Otro asunto que también ha generado polémica son las denuncias sobre un supuesto tráfico de influencias. Algunos sectores de la oposición sostienen que determinadas personas cercanas al presidente habrían facilitado reuniones privilegiadas con miembros del gobierno. Por su parte, los aliados de Milei rechazan esas acusaciones y afirman que muchas responden principalmente a una estrategia de confrontación política. Y aquí conviene insistir en una idea esencial. Una investigación no equivale a una condena. Los hechos confirmados deben diferenciarse claramente de las acusaciones y de las hipótesis que todavía están siendo analizadas. Sin embargo, desde el punto de vista político, estos episodios sí han tenido un impacto, porque Javier Milei construyó buena parte de su imagen pública prometiendo combatir precisamente aquello que denominaba la casta política. Y cualquier controversia relacionada con transparencia o ética pública recibe inevitablemente una enorme atención. Todo esto ocurre, además, en un momento especialmente importante. Argentina se prepara para un nuevo ciclo electoral. Las encuestas muestran que Milei mantiene una base de apoyo cercana al 40%, una cifra inferior a la registrada al inicio de su mandato, pero todavía suficientemente sólida como para convertirlo en uno de los principales protagonistas del escenario político argentino. Frente a él aparece Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su propuesta representa una visión muy distinta sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. En el fondo, la próxima elección probablemente enfrentará dos modelos completamente diferentes. Por un lado, la continuidad del programa de liberalización económica impulsado por Milei. Por otro, una estrategia basada en una mayor intervención estatal para proteger la industria nacional y estimular el crecimiento mediante políticas públicas. Ahora entramos en el terreno del análisis. Y es importante dejar claro que lo que sigue son posibles escenarios, no predicciones. El primer escenario es el más optimista para el gobierno. La inflación continúa descendiendo. La confianza de los inversores aumenta. Llegan nuevas inversiones extranjeras y poco a poco comienzan a surgir nuevas empresas capaces de sustituir parte del tejido industrial perdido. Si ese escenario se materializa, Argentina podría iniciar un ciclo de crecimiento mucho más estable que el vivido durante las últimas décadas. Existe un segundo escenario. La inflación permanece bajo control, pero la pérdida de capacidad industrial termina reduciendo el empleo de calidad, aumentando la dependencia de las importaciones y ampliando las desigualdades sociales. En ese caso, el coste económico de largo plazo podría superar parte de los beneficios obtenidos con la estabilización monetaria. Y existe un tercer escenario, quizá el más realista. Argentina consigue estabilizar definitivamente su economía, pero una vez superada la emergencia inflacionaria, se ve obligada a reconstruir determinadas políticas industriales, fortalecer la inversión en educación, infraestructura e innovación, y encontrar un nuevo equilibrio entre disciplina fiscal y desarrollo productivo. ¿Cuál de estos caminos terminará siguiendo el país?
Hoy nadie puede responder con absoluta certeza, porque la economía nunca ofrece soluciones perfectas. Cada decisión genera beneficios, pero también implica costes. Reducir una inflación superior al 200% era, para muchos economistas, una prioridad absoluta. La verdadera discusión comienza después. ¿Cómo estabilizar una economía sin debilitar su capacidad para producir, innovar y generar empleo? Probablemente esa sea la gran pregunta que Argentina tendrá que responder durante los próximos años. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Javier Milei está realizando un ajuste duro pero necesario para reconstruir la economía argentina? ¿O piensas que el precio que está pagando el país en términos de industria y empleo es demasiado alto? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos porque este es uno de los debates económicos más interesantes del momento. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de Ajedrez del Capital.